Revelado, el increíble mensaje de mi hijo tras pagar su casa. No irás en mi viaje, no te quiero. Manuel se sentó en la sala de su nueva casa, una pequeña joya en un barrio popular de México. El lugar, pintado con los colores de la perseverancia de sus padres, era un símbolo de su lucha diaria. Había recorrido un largo camino, uno lleno de sacrificios y esfuerzo, pero allí, frente a las paredes recién pintadas, el orgullo se transformó en confusión. Justo cuando estaba a punto de compartir la gran noticia con su hijo, Lucas. Tomó su teléfono y con una sonrisa que se desvanecía rápidamente, envió un mensaje. El pitido le devolvió a la cruda realidad: no irás en mi viaje, no te quiero. Las palabras retumbaron en su mente. Un golpe que lo dejó paralizado. La alegría de haber cumplido su sueño se desvaneció en un instante, dejando solo un vacío. ¿Cómo había llegado a este punto? Había trabajado tanto por ellos, perdiendo horas en la oficina, diseñando soluciones ingenieras, siempre con la imagen de su padre en la mente, un hombre robusto que jamás se quejaba. Sus manos callosas eran un recordatorio constante de que la vida se gana con esfuerzo, no con palabras vacías. Pero, ¿qué había salido mal? Recordó las largas tardes en la cocina, el aroma de los platillos que su madre preparaba mientras le contaba historias de superación. Las risas compartidas, las fiestas abarrotadas de alegría. Su mente desesperada comenzó a cuestionar su papel como padre. ¿Acaso el éxito económico había construido un muro entre él y Lucas? Sabía que tenía que hacer algo, no podía dejar que esa distancia se convirtiera en un abismo. Días pasaron, y cada intento de acercarse a su hijo era como chocar contra un muro de hielo. Lucas había comenzado a cerrarse, su mirada distante, sus respuestas cortas. Manuel recordó sus propios miedos de adolescente, cuando la inseguridad lo devoraba. En su interior, el desasosiego crecía. ¿Estaba repitiendo los errores del pasado? La culpa lo ahogaba mientras revisaba cada una de sus decisiones recientes. Un día, en un impulso desesperado, decidió limpiar el trastero de la nueva casa. Mientras buscaba espacio, sus manos tocaron un viejo baúl cubierto de polvo. Lo abrió y pronto se encontró rodeado de cartas y fotografías, reliquias de su abuelo. Cada letra contenía relatos de lucha, sacrificio y amor. Manuel sintió una conexión intensa, la resistencia de su abuelo se convertía en un reflejo de su propio viaje. Pero también lo incomodó. ¿Qué había aprendido realmente de esas historias? La confusión lo envolvía, y la angustia se intensificaba. Ahora más que nunca entendía que no solo era un ingeniero exitoso, sino un padre herido, desconectado. La distancia entre él y Lucas crecía, y con cada día, la desesperación se volvía más palpable. ¿He olvidado lo que realmente importa? Se preguntaba con cada vez más asiduidad. Las cartas se convirtieron en su refugio y al mismo tiempo, en una carga que lo llevaban a confrontar su propia realidad. En esos momentos de soledad, la angustia se intensificaba al pensar que quizás nunca podría sanar esa relación. Pero justo cuando se sentía listo para acercarse a Lucas, el teléfono vibró nuevamente. «Papá, no quiero verte más». Esa declaración cruel resonó en su pecho como un eco, y Manuel se sintió deshecho. ¿Cómo reconectar con un hijo que había perdido la fe en él? La pregunta lo atormentaba. El capítulo de su vida apenas comenzaba, y ya la tensión hacía presagiar un desenlace incierto, uno que lo dejaría atado a la espera de una respuesta que parecía cada vez más lejana. Manuel se encontraba en el oscuro trastero, rodeado de recuerdos que le hablaban desde el pasado. Las cartas de su abuelo, llenas de esperanza y valentía, le empujaban a hacer una reflexión dolorosa. ¿Estaba viviendo solo para cumplir expectativas ajenas? Aquel momento se tornó un punto de quiebre, su propia historia necesitaba ser reescrita. Se dio cuenta de que para sanar su relación con Lucas, debía primero sanar dentro de sí mismo. Cada letra que leía lo acercaba más a entender cómo el amor y el sacrificio se entrelazaban, y a la vez, cómo podía haber caído en la trampa del trabajo excesivo y la desconexión emocional. Mientras analizaba esos momentos, decidió que era el momento de cambiar su enfoque. Sentía la urgencia de salir de la sombra de sus éxitos profesionales y conectar con el corazón de su vida. La idea de organizar un encuentro con Lucas comenzó a tomar forma en su mente. Manuel quería ofrecer un espacio seguro para que ambos pudieran hablar, algo que jamás había hecho. Equipado con esta nueva determinación, planeó cuidadosamente lo que pensaba decir. Deseaba ser sincero, mostrar su vulnerabilidad,
en lugar de la imagen del padre exitoso que siempre había representado. Para ello buscó el consejo de antiguos colegas y amigos, algunos de los cuales también eran padres. Durante esos días, sus desvelos y momentos de introspección se convirtieron en impulsores cruciales para su crecimiento personal. Empezó a practicar la escucha activa, preparándose mentalmente para cualquier escenario que pudiera desatar las emociones de Lucas. Recordaba lo importante que era no solo escuchar, sino entender las emociones detrás de las palabras. El día del encuentro se hizo presente. Con el corazón acelerado, Manuel llegó al café donde solían ir juntos. La ansiedad lo envolvía mientras un torrente de pensamientos y autocríticas pasaban por su mente. ¿Estaré repitiendo patrones? ¿Seré capaz de mostrarme tal cual soy? Las dudas empezaron a invadirlo. Sin embargo, también había un destello de esperanza, una pequeña voz dentro de él que le recordaba que cada paso hacia la autenticidad era un paso hacia la conexión. Al entrar, avistó a Lucas sentado en una esquina, la mirada perdida en el móvil. Manuel tomó aire recordando las enseñanzas de su abuelo sobre la honestidad y el amor incondicional. Se acercó lentamente buscando la fortaleza interna que había cultivado en sus últimos días de reflexión. Cuando Lucas levantó la vista, las tensiones del pasado parecían ir y venir en el aire. «Hola, hijo», dijo Manuel con una voz que intentaba ser firme pero que traicionaba sus nervios. «Me gustaría hablar». El silencio se hizo presente, pero no fue incómodo, era un eco del dolor y la esperanza que daban a cada uno el espacio necesario para prepararse emocionalmente. Se sentaron frente a frente como dos desconocidos a punto de descubrir quiénes eran realmente. Manuel comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Expresó su arrepentimiento por las ocasiones en que el trabajo le había robado su tiempo y su conexión. Lucas escuchaba atento, su expresión variando entre la incredulidad y la curiosidad. Pero cuando Manuel tocó aquel tema tan humano de sus propios miedos e inseguridades como padre, los muros que habían crecido entre ellos empezaron a tambalearse. «Lo que no sabes de mí», comenzó Manuel, antes de que una interrupción lo sorprendiera. Lucas le miró con intensidad y en ese instante el tiempo pareció detenerse. «¿Qué no sé, papá? ¿Qué hay detrás de tus logros?», preguntó Lucas, la pregunta saliendo con una voz que mostraba tanto dolor como deseo de entender. La tensión era palpable. Manuel sintió que era la oportunidad de abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Estaba claro que habían saltado del abismo a la orilla, pero serían capaces de avanzar juntos hacia una nueva comprensión. La respuesta se cernía entre ellos, un hilo delgado que prometía tanto dolor como redención. El camino estaba trazado, todo dependía de cómo se moverían a partir de ese momento. La mirada de Lucas se mantenía fija en Manuel, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar se convirtiera en un imán que los atrajera o empujara. La sinceridad que Manuel había decidido adoptar comenzó a sentir el peso de la realidad. Había pasado tanto tiempo construyendo una muralla de éxito y seguridad, que ahora la idea de desnudarse emocionalmente ante su hijo le parecía aterradora. «Lo que no sabes de mí», repitió Manuel, haciendo un esfuerzo por mantener el hilo de su pensamiento. «Es que a veces no sé cómo ser el padre que necesitas. He estado atrapado en una carrera, en la búsqueda de logros que pensé te harían orgulloso, pero he descuidado lo que realmente importa». Lucas frunció el ceño, luchando con la confusión. Deseaba entender, pero también tenía preguntas que le ardían en la mente. «Papá, siempre has sido el mejor en tu trabajo. Pero, ¿de qué sirve si no estás presente?». Manuel sintió un estruendo interno, la verdad resonaba como una campana. Aquella frase lo sacudió como si de repente la esencia de su relación se condensara en esa simple pregunta. Repasó en su cabeza las veces que había priorizado una reunión sobre una comida familiar, o un proyecto top en lugar de escuchar las inquietudes de su hijo. Comprendió que Lucas había aprendido a vivir sin él, aunque siempre había estado físicamente presente. «Lucas», comenzó a balbucear, solo para quedarse atrapado en sí mismo una vez más. La vulnerabilidad que había deseado mostrar se transformó en un nudo en su garganta. Este momento era crucial, la presión de su pasado lo azotaba, pero se encontraba en una encrucijada, un silencio pesado se instaló entre ellos, cada segundo que pasaba se multiplicaba en un doloroso recordatorio de lo que había sucedido entre ellos. Finalmente Lucas rompió el silencio. «Lo que más quiero es tu atención, papá, no tus logros. Necesito saber que realmente estás aquí.
Manuel sintió un torrente de emociones. La lucha interna entre su reputación y el amor por su hijo crecía. Quiso explicar lo que había llevado a sus decisiones, pero sabía que no era el momento. Su camino profesional había sido en gran parte un intento de manejar sus propios miedos e inseguridades. Quiero aprender a estar presente. Prometo hacerlo, afirmó, sintiendo cómo la determinación se apoderaba de él, casi como si fuera un mantra. En ese instante comprendió que no solo debía ser un buen padre, también debía aprender a valorarse a sí mismo sin necesidad de un título o un reconocimiento externo. ¿Crees que puedes hacerlo? Lucas preguntó, sus ojos radiantemente atentos, casi como si esperara un rayo de esperanza tras la bruma de años perdidos. El silencio era ante todo una balanza. Manuel sintió el peso de la promesa que estaba a punto de hacer, y por primera vez en mucho tiempo, aceptó que el verdadero éxito sería poder construir una relación genuina. Estoy dispuesto a intentarlo. Quiero trabajar en esto a tu lado, respondió con voz firme, sintiendo la energía renovada de esa conexión. Lucas asintió, aunque aún había una sombra de desconfianza. Tal vez eso puede ser suficiente, dijo, pero su escepticismo era innegable. Aquella conversación fue solo un abrigo ligero ante una tormenta que se avecinaba, un comienzo que dejaba entrever la larga travesía que les aguardaba. Sin embargo, a medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, una chispa nacía. El camino de la redención parecía más claro, pero la lucha por romper viejos patrones y forjar nuevos lazos estaba lejos de resolverse. La pregunta latente quedó en el aire. ¿Serían capaces de confrontar los aspectos más oscuros de su historia en cada paso que tomaran juntos? La incertidumbre se convirtió en el nuevo protagonista de su diálogo, y Manuel se dio cuenta de que había mucho más que descubrir en el viaje hacia la autenticidad. ¿Estarían ambos listos para afrontar no solo el dolor, sino también el potencial de una conexión más profunda? Manuel se despertó al día siguiente con una sensación extraña que le recorría el cuerpo. Había cambiado algo en su interior, un leve temblor de inquietud que lo invitaba a una autoevaluación franca. La promesa hecha a Lucas resonaba en su mente, un eco persistente que desafiaba su rutina habitual y lo empujaba a cuestionar su enfoque en la vida. La tarde anterior había sido un punto de inflexión, pero esa revelación había dejado cicatrices en la piel de su identidad. Mientras se preparaba para salir a trabajar, Manuel se miró en el espejo. Él sabía que aquellos cabellos grises, que una vez consideró insignificantes, ahora eran testigos del tiempo perdido. Se planteó si el desgaste emocional que había permitido acumularse en su vida personal también se reflejaba en su desempeño profesional. Tal vez su éxito había sido un refugio, una forma de esconder una insatisfacción que había crecido en silencio. Decidió que no podía dejar que el ciclo de egoísmo continuara. En su trabajo Manuel había sido reconocido como un líder eficiente, pero su liderazgo había estado tan centrado en metas cuantificables que a menudo desestimaba el capital humano a su alrededor. Mientras organizaba una reunión, sintió que debía experimentar su propia vulnerabilidad. Era el momento de probar su nueva determinación. Hoy vamos a hacer algo diferente, empezó, sosteniendo la mirada de sus colegas que lo observaban con curiosidad. Quiero conocer sus inquietudes. Quiero saber lo que les pasa de verdad. Algunas caras se iluminaron con sorpresa, otras mostraban duda. ¿Acaso era el mismo Manuel que habían conocido? Una atmósfera de incertidumbre llenó la sala, pero Manuel no retrocedió. Se mantuvo firme y como un náufrago buscando tierra. Escuchó las historias de su equipo, cada una un reflejo de luchas personales y un recordatorio de la humanidad que había descuidado. Con cada relato fue derribando una por una las murallas que había construido en torno a su persona. Se sorprendió a sí mismo buscando empatía en una forma auténtica, dejando de lado la hoja de ruta de lo que había sido un directivo eficiente. Había un cambio en su forma de ser, al menos en la esfera laboral. Al final de la reunión, sus colaboradores se mostraron más abiertos y dispuestos a colaborar, pero también Manuel sintió que se había abierto a ellos de una manera que nunca antes había considerado. Pero el éxito en la sala no trajo consigo la calidez que esperaba. Se sentó en su oficina, repasando los momentos de vulnerabilidad, pero también sintió el roce de la culpa. Al llegar a casa, se encontró con un mensaje de Lucas en su teléfono. Una foto de la nueva casa que su hijo había comprado, con un comentario que le heló la sangre. No irás en mi viaje, no te quiero. Era un golpe brutal, un recordatorio de que la lucha por la conexión no terminaba en una promesa. El corazón de Manuel se encogió.
Lo que había empezado como un intento sincero de reconstruir su relación, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de las palabras de su hijo. Se quedó paralizado frente a su computadora. ¿Cómo podría seguir adelante en su camino de redención si su propio hijo le cerraba las puertas de su vida? Ahora tenía una elección que hacer: enfrentarse a esa herida o dejar que el miedo al rechazo lo detuviera una vez más. La tensión lo envolvía, y una pregunta hirviente se formó en su mente: ¿realmente tenía el coraje para hacer lo que era necesario, incluso si eso significaba enfrentarse al dolor de su hijo? La incertidumbre y el desafío de esos momentos cruciales lo persiguieron mientras una nueva etapa de su viaje comenzaba a delinearse. Cada paso le acercaba más al límite entre la esperanza y la desesperación. ¿Tendría Manuel la valentía de dar el siguiente paso a pesar de la posibilidad de un nuevo dolor? Manuel miró el mensaje en su teléfono de nuevo, como si esperara que al hacerlo las letras cambiaran de significado. No te quiero resonaba en su mente con una fuerza abrumadora, un eco que no podía ignorar. Sabía que no solo era un mensaje doloroso, sino también un recordatorio de su incapacidad para conectar genuinamente con su hijo. Aquel instante lo empujó a una reflexión profunda sobre lo que había estado priorizando en su vida. ¿Había intercambiado el amor de su hijo por el éxito profesional?, se preguntó con angustia. Decidió que no podría dejar que ese mensaje lo definiera. Se obligó a levantarse de la silla y dar un paseo, tratando de despejar su mente. Cada paso era en sí un pequeño acto de rebelión contra la decepción que sentía. El cielo azul reflejaba sus deseos de abrir una nueva conversación con Lucas, pero algo dentro de él temía el dolor del rechazo, la posibilidad de que ese no te quiero se convirtiera en una verdad irrevocable. Mientras caminaba, trató de recordar los momentos que había disfrutado con Lucas. La risa en el parque, las historias contadas durante las largas noches de verano. Se dio cuenta de que a medida que las cargas profesionales aumentaban, sus citas con su hijo se volvieron cada vez menos frecuentes. Había olvidado que en su carrera por mantener el éxito, había dejado de lado lo más importante. No podía culpar a Lucas por construir muros, si él mismo había sido el arquitecto de su ausencia. Esa noche, Manuel se sentó con papel y bolígrafo, dispuesto a escribir lo que sentía. Lucas comenzó, pero una oleada de inseguridad le hizo detenerse. ¿Qué podría decir que no sonara a disculpa? Debía transformar el dolor en acción, navegar por las aguas turbulentas de sus sentimientos. Se planteó si había aprendido realmente algo de aquel trabajo de vulnerabilidad que había comenzado en la oficina. La vulnerabilidad, pensó, no solo era abrirse al equipo, sino también abrirse a su familia. Pasó horas escribiendo, cada palabra un pequeño acto de humildad que lo acercaba a la verdad. Le confesó a su hijo lo que había sentido en los últimos días, su deseo de estar presente, de reconstruir la relación rota. Sintió en sus manos la chispa del coraje, a pesar de la incertidumbre que lo envolvía. Al finalizar la carta, la dejó en la mesita de noche, con la luz iluminando las palabras que esperaban encontrar respuesta. Con todo esto, Manuel también comprendió que debía trabajar en su propio crecimiento personal. No bastaba con ser un buen líder en el trabajo, necesitaba ser un buen padre. Comenzó a buscar grupos para el desarrollo personal, conversaciones que podrían ayudarlo a lidiar con sus inseguridades y el miedo al rechazo. Tal vez, pensó, encontrarse con otros en la misma situación le daría herramientas y confianza. Durante los días siguientes, su mente osciló entre el deseo de enviar la carta y el temor a hacerlo. Finalmente, en una tarde lluviosa, decidió que sería hoy. Lleno de nervios, hizo clic en enviar y sintió que con eso, se liberaba de una carga. Al poco tiempo sintió la vibración de su teléfono. Un nuevo mensaje. Su corazón se aceleró. Había llegado el momento de enfrentar sus emociones, lo que podría ser una respuesta desesperada o un hilo de esperanza. Estaba preparado para lo que fuera, listo para afrontar la realidad de lo que había hecho y no había hecho. ¿Sería la respuesta de Lucas un nuevo comienzo o una definitiva cerradura en su relación? Manuel respiró profundamente, anticipando lo que podría ser el próximo capítulo de su viaje emocional. La ansiedad latía en su pecho mientras el mensaje se abría. Manuel contuvo la respiración al abrir el mensaje. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago: no irás en mi viaje, no te quiero. Como si cada frase se desnudara de matices. La proclamación de Lucas era simple pero desgarradora, dejándolo expuesto a la verdad que había estado evitando. Sintió la impotencia surgiendo en su interior. La negación era fácil, el silencio lo envolvía,
pero el eco de esas palabras lo empujaba hacia una comprensión más profunda. No se trataba únicamente de un rechazo, era un síntoma de su relación deteriorada, una herida que él había alimentado con su desapego. Se levantó de la cama y empezó a caminar alrededor de la habitación. Su mente no dejaba de jugar una y otra vez la misma escena, cada momento en que priorizó el trabajo sobre su hijo, cada llamada que ignoró, cada promesa impresa en calendarios que nunca se cumplieron. Era un ciclo de decisiones que había ido construyendo, y cada ladrillo caía sobre su conciencia como una losa. Determinó que no podía dejar que esto se convirtiera en un camino de no retorno. En su corazón sabía que la única manera de avanzar era enfrentarse a la verdad de su padre. Comenzó a planear un acercamiento, una serie de pasos que lo llevaran hacia la apertura y la sinceridad. No sabía cómo Lucas recibiría su esfuerzo, pero cualquier cosa era más prometedora que la distancia que había creado. Al día siguiente, decidió inscribirse en un taller de comunicación no violenta. Sabía que tenía que aprender a escuchar antes de hablar, a validar los sentimientos de Lucas, no solo los propios. Aquello no era un ejercicio solo de mejora personal, era un compromiso que estaba dispuesto a adoptar para reescribir su legado como padre. Los días transcurrieron lentamente, pero fueron puertas que se abrían hacia un cambio significativo. En el taller comenzó a relatar sobre cómo sus decisiones laborales habían llevado a esa desconexión. Un colega, que por casualidad también había enfrentado situaciones similares, lo animó a compartir su viaje con Lucas, a hablarle desde un lugar genuino. Con cada sesión, Manuel no solo descubría recursos para comunicar sus propias emociones, también comprendía cómo explorar y validar las de su hijo. Un sábado, mientras preparaba la cena, la idea de invitar a Lucas a cenar se asomó en su mente. Sería un gesto pequeño, pero simbólico. Tal vez esa invitación formal les daría la oportunidad de sentarse y hablar, sin interferencias externas. La noche de la cena se acercaba, y con ella aumentaba su ansiedad, pero también la determinación de dar ese primer paso hacia la reconciliación. Sin embargo, la tarde antes de la cena, un pensamiento lo asaltó: ¿y si Lucas rechazaba su invitación? Imaginó al chico ignorando su mensaje, su corazón latiendo fuertemente con cada posible respuesta negativa. Esa mezcla de esperanza y temor lo consumía, pero al mismo tiempo lo incitaba a actuar. Era su oportunidad para confrontar no solo la relación entre ambos, sino también las sombras que manifestaba en su vida personal. Mientras sentía el peso de esos pensamientos, su teléfono sonó nuevamente. Era una notificación de Lucas. El corazón de Manuel se detuvo por un instante, como si el mundo se hubiera paralizado. El texto contenía una respuesta insólita. Estaba a punto de descubrir la verdad detrás de esas palabras distantes, y en su pecho la emoción combatiendo entre la esperanza y el miedo se tornaba opresiva. La tensión aumentó al anticipar lo que pudiera sostener esa respuesta. Este podía ser el momento que cambiaría todo. Con la vista fija en la pantalla, Manuel se preparó para lo que podría ser el enfrentamiento más crucial de su vida. Manuel miró la pantalla, cada segundo se estiraba, convirtiendo la espera en un túnel de tensión. Se obligó a recordar que no podía prever la reacción de Lucas, no podía seguir atrapado en ese ciclo de anticipaciones destructivas. Presionó el botón de apertura y con cada centésima de segundo que pasaba, su ansiedad se intensificaba. El mensaje decía: «Me gustaría cenar contigo. A las 8». Fue como si el aire se liberara de golpe. La invitación no solo lo sorprendió, sino que también desató una corriente de emoción que lo abrumó. Era un paso hacia la comunicación que había anhelado, pero también un recordatorio de la montaña rusa emocional que su relación había sido. Las siguientes horas las pasó en una confusión de preparativos. Corrió a limpiar la casa, organizando el desorden que había estado ignorando. Cada movimiento era una metáfora de su intención: limpiar el pasado para un nuevo comienzo. Mientras picaba verduras y sazonaba los platos, su mente divagaba entre posibles conversaciones. ¿Cómo comenzaría? ¿Qué diría si se generaba un silencio incómodo? La incertidumbre lo perseguía, incluso en la rutina más simple. Sin embargo, al caer la noche, cuando la cena ya estaba lista sobre la mesa, un nuevo temor emergió: ¿y si Lucas llegara con más resentimiento que sinceridad? Esa posibilidad lo caló hondo, creando un nudo en su garganta. Que su hijo tuviera la oportunidad de abrir viejas heridas lo aterraba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Este momento era crucial, había partido de un lugar de vulnerabilidad y debía sostenerlo. Cuando Lucas llegó, la tensión era palpable.
El rostro de su hijo, enmarcado por su cabello algo desordenado, reflejaba la misma inseguridad que Manuel sentía. Al entrar, Lucas echó un vistazo a la mesa, y todo el trabajo de Manuel pareció disolverse en un silencio. Sin embargo, nadie se movió para romperlo. Fue un instante, pero significó una eternidad. Después de unos segundos en los que ambos se miraron, Manuel decidió que era hora. Me alegra que hayas venido, dijo esforzándose por proyectar calma frente al maremoto interno. Lucas asintió, tomando asiento lentamente. Gracias por invitarme, murmuró, pero la frialdad en su tono resonó en la habitación como una campana siniestra. Manuel respiró hondo. Quería aprovechar esta ocasión para hablar. Hay mucho que no hemos dicho, cosas que deberíamos aclarar. Al pronunciar esas palabras, sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a aflojarse. Con cada frase, su razón de estar allí se reafirmaba en su interior. Aunque había una chispa de duda en la mirada de Lucas, también había una pequeña señal de curiosidad. Su hijo lo observaba, sin saber aún qué esperar. Lo sé, Lucas respondió, su voz baja pero firme. No ha sido fácil para mí. Era el primer paso hacia esa conversación crucial, el inicio de un nuevo capítulo. Pero antes de que Manuel pudiera formular una respuesta, la puerta exterior se cerró con un golpe fuerte. Un eco de algo que parecía más que ruido. Un grito. Manuel sintió como su corazón se congelaba, y la mirada de Lucas también se tornó seria, como si ambos ya pudieran presagiar que el momento de verdad estaba mucho más cerca de lo que habían imaginado. Era un instante decisivo, un preludio de cambio y revelación. La cena, que había comenzado como un símbolo de reconciliación, se convirtió en el escenario de una tormenta emocional que ambos no previeron. Tal vez la jornada hacia la conexión no solo requeriría palabras, sino también enfrentar elementos del pasado que resurgían con fuerza. La embestida que habían estado evitando estaba a punto de desatarse, y Manuel sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Manuel sintió que su igualmente latente historia familiar giraba a su alrededor, como un torbellino implacable. El eco del grito resonaba aún en su mente, enviando oleadas de ansiedad que contrariaban las palabras de reconciliación que había preparado con tanto esmero. La cena, una promesa de conexión, ahora parecía un mero telón de fondo ante la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Papá. La voz de Lucas rompió el silencio, pero sonó distante, como si lo llamara desde un lugar fuera de la habitación. ¿Te ha pasado algo importante? Su mirada se volvió penetrante. Era un intento de forjar una conexión que aún se deslizaba entre sus dedos. Manuel sintió un escalofrío. No sabía si la pregunta era un comentario inocente o el primer paso hacia una confrontación. No, hijo, solo esperaba que pudiéramos hablar sobre nosotros. Sobre lo que hemos vivido. Las palabras se deslizaron como un hilo delgado de esperanza, y Manuel se preguntó si estaba siendo ingenuo al pensar que podría cambiar la dirección de su relación de un momento a otro. Lucas, sin embargo, no pareció satisfecho. No sé si eso realmente puedo hacerlo, papá. La distancia no se cierra con una cena. Su voz se tornó aguda, como si estuviera luchando con una mezcla de resentimiento y necesidad de ser escuchado. Manuel sintió el deseo de aprehender esas palabras, de ver más allá de la superficie enojada. Sin embargo, la frustración y la culpa lo mantenían a raya. Lo sé. Confío en que esto no será sencillo, pero puedo garantizarte que estoy aquí, que estoy tratando de cambiar por nosotros. La sinceridad de su respuesta era un intento de mostrar a Lucas su compromiso, su disposición a despojarse de la armadura construida a lo largo de años. Lucas lo observó con los ojos entrecerrados, como si examinara cada sílaba. Intentar no es suficiente a veces. A veces es necesario actuar, pero tú decidiste no actuar, papá. A veces parece que te toca seguir en tus propios términos sin considerar cómo me siento yo. Manuel sintió que el peso de cada palabra lanzaba sombras en paredes que creía sólidas y seguras. Las revelaciones de Lucas atormentaban cada rincón de su ser. Cada ataque verbal, cada palabra de dolor que emanaba de su hijo, se sentía como un espejo que reflejaba las fallas de su propio ser. La idea de que Lucas había pagado su casa, una marca de independencia, se entretecía con el dolor de sentirse excluido, desplazado en la vida de su hijo. ¿De verdad crees que no quiero hacer las cosas bien?, le preguntó, el temor al fracaso palpitando en su voz. Pero la pregunta fue más un grito de súplica que una declaración de intención. Manuel quería que su hijo supiera que había tanto amor como desesperación en su intento de reconstruir.
Sin embargo, el rostro de Lucas, a medio camino entre la compasión y el desafío, no daba una respuesta sencilla. Es complicado, papá. Verás, me siento a un nivel, no sé si puedo llevarte en mi viaje. Tal vez este camino de reconciliación no incluya a ambos. La claridad en su tono era desarmante, aunque el nudo en el estómago de Manuel se hacía más evidente a cada segundo. En ese instante, Manuel comprendió que su viaje no solo implicaba a Lucas. La necesidad de cambiar y adaptarse era, en esencia, un viaje personal. No podría seguir esperando que la reconciliación dependiera únicamente del otro, necesitaba introspección, autovaloración. Era el momento de encarar su propio pasado y aceptar la posibilidad de que el camino hacia adelante, en verdad, podría solo ser solitario. Las últimas palabras de Lucas resonaron en su mente mientras su hijo se sumía en el dilema entre amor y resentimiento. Sin embargo, en su interior, Manuel sentía una chispa de determinación. Este no sería el final. Había una oportunidad aún no explorada, un esfuerzo que podría requerir sacrificios y dolor, pero también podría traer a la vida una nueva conexión. A medida que el ambiente se oscurecía lentamente, Manuel se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba, y no solo hacia la relación con su hijo, sino también hacia el encuentro con su propia esencia. Con un corazón acelerado y la mente llena de planes, se planteó una pregunta: ¿qué estaba dispuesto a despojarse para avanzar? Mientras un nuevo silencio caía sobre la habitación, Manuel sintió que el camino a seguir podría ser el más revelador que jamás había imaginado. Pero, ¿estaría dispuesto a enfrentar esos miedos que tan cuidadosamente había ocultado? Manuel se sentó en el sillón, con la mirada perdida en la oscuridad del salón. La cena, que había comenzado como una promesa, ahora se había convertido en un precipicio al que nunca se había atrevido a asomarse. La sensación de aislamiento se cernía sobre él como una niebla densa, impidiéndole ver más allá de su propio dolor. Inhaló hondo intentando calmar la tempestad interna, consciente de que debía dar un paso adelante, pero sin saber exactamente hacia dónde. La idea de la acción lo mantenía inquieto. No bastaba con desear reconstruir una relación, debía tomar decisiones concretas. Por un momento pensó en los pasos que había postergado: un cambio de trabajo, el reinicio de sus estudios, e incluso la toma de responsabilidad de su salud emocional. Avivó la chispa de determinación que había sentido en las palabras de Lucas, aunque supiera que el camino sería arduo y lleno de incertidumbres. Pasó la madrugada maldiciendo su falta de acción, cuestionando la rutina que había mantenido durante tanto tiempo. ¿Qué había sido de su voz, de sus deseos? Había llegado el momento de confrontar esas partes de sí mismo que había enterrado con el tiempo. Había que aceptar que su búsqueda de reconocimiento y aceptación de su hijo no podía continuar siendo un viaje unilateral. Tenía que transformarse personalmente antes de pretender entrar en el viaje de Lucas. A la mañana siguiente, decidió llevar a cabo una acción que había considerado durante años: anotarse en clases de psicología. Con cada palabra que había intercambiado con Lucas, la inquietud de su relación y su propia comprensión de la paternidad despertaban un sentido urgente de hacer algo más significativo con su vida. Tal vez al entender mejor los mecanismos del comportamiento humano, podría reflexionar sobre su propio rol en la historia de su familia. Al llegar a la institución educativa, la emoción de lo nuevo lo envolvió. Buscó cada rincón, admirando las bibliotecas y espacios de trabajo, como si cada detalle prometiera una pieza de un rompecabezas que necesitaba resolver. La sensación de pertenencia que experimentó fue embriagadora, como el primer sorbo de un buen vino tras un largo desierto de incertidumbre. Pronto se encontró en un aula rodeado de jóvenes, ansiosos por descubrir el mundo que les esperaba. Pero lo que Manuel no anticipó fue la aguda incomodidad al enfrentar sus propias inseguridades en medio de ellos. Había algo cautivador y aterrador al mismo tiempo en ser el único hombre mayor, recordándole su propia vulnerabilidad. Las clases avanzaron, y cada sesión se sentía como un trozo de hielo que se rompía en su interior. Los ejercicios de grupo lo empujaban a cuestionarse, a abrirse, pero también despertaban viejas heridas de desconfianza y rechazo. La resistencia lo acechaba, sus instintos de autoprotección le gritaban que no dejara que los demás entraran en su mundo. Pero para su sorpresa, cada intercambio en el aula comenzaba a desarmar esos muros. Otros estudiantes compartían sus experiencias, llevándolo a reflexionar sobre la propia naturaleza de sus emociones y decisiones. Un día, en medio de una actividad, un compañero lo confrontó sobre su reticencia a participar. ¿Qué te detiene, Manuel? ¿El miedo a ser vulnerable o el temor de que tu verdad no sea aceptada? La pregunta lo impactó.
Era el mismo dilema que había enfrentado con Lucas. Se quedó en silencio, sopesando la verdad detrás de la inquietante pregunta. El camino hacia la introspección había comenzado, pero también era evidente que aquella decisión podría desencadenar una luz de revelaciones no deseadas. Mientras se sentaba en la clase, una mezcla de anticipación y temor lo inundaba. Sin embargo, en su interior sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentar esas verdades difíciles, tal vez dolorosas, pero necesarias. Era inminente un choque personal que alteraría la forma en que veía no solo su relación con Lucas, sino también consigo mismo. Algo en su interior pulsaba con fuerza, cada día que atravesaba la clase se acercaba más a un desenlace que prometía ser transformador. Pero, ¿sería suficiente esta búsqueda para desafiar su pasado y finalmente enfrentar las sombras que había evocado en su vida? Manuel se despertó una mañana con un aire renovado. Había transcurrido un tiempo desde su última conversación con Lucas, y cada día que pasaba se convertía en una oportunidad para trabajar en sí mismo y aprender a ser el padre que deseaba ser. Había cumplido con su promesa de asistir a las clases de psicología y, poco a poco, comenzó a desentrañar los lazos que lo unían a su historia personal y a la de su hijo. La fecha del primer encuentro formal con Lucas desde la cena se aproximaba. Manuel se sentía un torbellino de emociones, pero había aprendido que era normal sentir ansiedad ante lo desconocido. Decidido a no quedar atrapado en sus inseguridades, optó por escribirle una carta a Lucas. En lugar de ser un catálogo de disculpas, su enfoque se transformaría en un acuerdo sincero. Lucas comenzó: he estado reflexionando sobre lo que significa ser padre y, aunque he cometido errores, quiero que sepas que estoy comprometido en cambiar. Estoy aquí para escucharte, para entenderte. Si estás dispuesto, me gustaría encontrar una nueva forma de relacionarnos donde ambos podamos crecer. Cuando finalmente se atrevió a enviar la carta, el acto ya era liberador. Las palabras que había plasmado eran el reflejo de su transformación interna. Había pasado de ser un hombre que se escondía detrás de sus logros profesionales, a uno dispuesto a mostrar vulnerabilidad. 2 días más tarde, el teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. Manuel sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Papá, me gustaría hablar contigo. Podemos encontrarnos mañana, decía el mensaje. No había un no te quiero esta vez, solo una solicitud de diálogo. El encuentro se llevaría a cabo en el mismo parque donde tantas veces jugaron juntos en la infancia, un lugar que simbolizaba la felicidad simple. Al llegar, Manuel vio a Lucas sentado en una banca. Su hijo parecía diferente, con una seriedad que reflejaba el peso de la historia que llevaban ambos. Hola, hijo, dijo Manuel, sintiéndose vulnerable, pero también motivado por el deseo de reconectar. Gracias por venir. Gracias a ti por la carta. Me hizo pensar, contestó Lucas evitando la mirada de su padre. Manuel se sentó frente a él. Sé que he estado ausente y que eso ha afectado nuestra relación. He estado trabajando para entenderme mejor y poder ofrecerte lo que realmente necesitas de mí. A medida que la conversación fluía, Manuel aprovechó la oportunidad para compartir sus aprendizajes de las clases. Había descubierto que la conexión emocional no solo es vital para la relación padre-hijo, sino para su propia sanación. Lo que aprendí, continuó, es que ser vulnerable no es un signo de debilidad. Es abrirse a la posibilidad de ser lastimado, pero es necesario para crear la confianza. Estoy aquí porque quiero cambiar, y quiero que lo podamos hacer juntos. Lucas se quedó en silencio, sus ojos buscando la sinceridad en los de su padre. Después de unos momentos que parecieron eternos, dijo: no es fácil para mí confiar, papá. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Fue un pequeño paso, pero para Manuel fue un salto de fe. Había comprendido que no podría sanar la brecha entre ellos de la noche a la mañana, pero la decisión de Lucas de estar abierto a un nuevo comienzo significaba que ambos estaban dispuestos a caminar hacia la reconstrucción. Con el tiempo, las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes. Manuel se comprometió a estar presente en la vida de su hijo y Lucas, a su vez, comenzó a aceptar la autenticidad de su padre. Se dieron espacio para hablar de sus sentimientos, de sus errores y de sus miedos. Manuel no solo estaba recuperando a su hijo, sino que también se redescubría a sí mismo. A través de su relación con Lucas, empezó a reconstruir puentes también en su vida profesional. Se volvió un líder más accesible y comprensivo. Las lecciones que había aprendido sobre la comunicación no violenta se implementaron en su trabajo, creando un ambiente más empático y colaborativo. El viaje hacia la
Reconciliación no fue lineal, nunca lo es, y Manuel entendió que las heridas no cicatrizan de inmediato. Pero estaba en el camino correcto. Cada vez que Lucas le decía que había decidido compartir un aspecto de su vida, o cada vez que reían juntos al recordar anécdotas pasadas, Manuel sentía más profundo el impacto de su transformación. Finalmente, un día, mientras compartían un café, Lucas lo miró con una sonrisa que hacía tiempo no mostraba. «Papá, gracias por intentar ser el padre que siempre necesitaba. Te he extrañado», dijo, y en ese instante Manuel sintió que su esfuerzo había valido la pena. El conflicto principal se había resuelto no con un solo gran gesto, sino a través de pequeños actos de amor y conciencia. Manuel pudo mirar hacia atrás y reconocer que había recorrido un camino de autodescubrimiento, empatía y conexión. La vida no había dejado de ser un reto, pero ahora tenía una nueva fortaleza y un propósito renovado. Alerta urgente: no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.